buenas noches. Bueno, el Congreso esta semana está discutiendo y seguramente aprobarán la reforma llamada la supremacía constitucional, que blinda cambios a la Constitución. Yo más bien diría que es la supremacía del poder reformador de la Constitución, porque vamos a debatir precisamente esto en contraposición a lo que es el modelo de contrapesos de una democracia con división de poderes. Saludo a nuestros colaboradores del martes, Carlos Bravo, regidor. Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa Romero. Muy buenas noches, Vanessa. Y en esta ocasión nos acompaña Melissa Ayala, ella es abogada. Melissa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias y muy honrada de esta mesa, la verdad. ¿Sí? Admiro mucho a tus colaboradores. No, no es cierto, es la mesa consentida, aunque Carlos Bravo no me lo crea, pero bueno. A ver, empecemos contigo, Carlos, precisamente. Hay toda una discusión si se puede reformar o no la Constitución a contentillo. O sea, no a contentillo, vamos a decir. Si se tienen los votos, si se tiene la mayoría calificada, hay una cosa que se llama el constituyente permanente. Si este constituyente permanente hoy en manos de Morena, que tienen los votos, puede reformar lo que sea de la Constitución. Bueno. Ese creo que es el tema, es ¿no? el argumento, Sí. digamos, de aquel lado, ¿no? Sí. Yo lo que te diría es que en el constitucionalismo contemporáneo ya está muy en desuso la idea del poder constituyente y de lo que se habla más bien es del poder reformador. Y no es nada más un tecnicismo, Sí. porque poder constituyente significa el poder que crea la Constitución, que la constituye, Sí. ¿no? Y ese pues es un poder originario. El poder reformador no está creando la Constitución, no es un poder originario, es un poder ya constituido por la propia Constitución. Es la Constitución la que dice cuáles son los órganos que participan en el proceso de reforma, Sí. el procedimiento, los Sí. votos, etcétera. Es decir, ese poder también emana de la Constitución. No puede ser un poder constituyente. Es un poder constituido que tiene el poder de reformar la Constitución. Correcto. Y ese poder está regulado por la propia Constitución. Entonces, ahora, digamos, no deja de tener como su aspecto tristemente orwelliano que a esta reforma le llamen la reforma de la supremacía constitucional. A mí no me gusta Porque ese. lo que están haciendo es poner al poder reformador Eso es. por encima de la Constitución. Como decías tú, esto es más bien la supremacía del poder reformador. Correcto. ¿No? Y esto, digamos, a mí me parece que es una aberración constitucional. En principio, porque pues ya implica que cualquier cosa que haga ese poder, pues como ese poder estamos asumiendo que existe por fuera de la Constitución, ya no hay manera de limitarlo, ¿no? Y no hay manera de limitarlo ni en el fondo, lo del fondo. No, pero lo siempre están ha sido un limitando debate en la México. Constitución. ¿Perdón? Lo están limitando en la Constitución. En la Constitución, pero al mismo tiempo, entonces, o sea, no solamente queda ilimitado en términos de Ilimitado, fondo, exacto. sino de forma también. Entonces, si se hace una reforma a la Constitución que no cumpla con las reglas mismas que establece la Constitución, los reglamentos del Congreso, todo lo que se desprende, ¿no?, del sistema constitucional, pues ya no hay manera de impugnarla. Eso a mí me parece un tremendo peligro. Sin entrar ahorita, si quieren, entramos a la parte de que delicado también, que no haya manera tampoco de poner límites a las reformas de fondo. Pero ahorita quedémonos con el procedimiento. Si tú produces una reforma a la Constitución que viola el procedimiento para reformarla, ya no va a haber manera de impugnarla, Leo. Esto implica, o sea, esto es realmente muy peligroso porque, otra vez, no solamente nos estamos poniendo por encima de la Constitución, sino que si incluso llega a haber una situación de emergencia, o como decíamos en el programa anterior, si se reforma la Constitución a punta de fusil, esa reforma ya no va a ser impugnable, porque ya establecimos que las reformas no se pueden impugnar. Yo creo que sí es una cuestión muy delicada. Yo insistiría, digamos, si quieren ahorita entramos a eso, que también deberíamos discutir las reformas de fondo, sobre todo cuando resultan, digamos, violatorias de derechos, y la idea de que la Constitución sí puede ser inconstitucional, porque por un lado, digamos, en la parte de los que quieren más poder constituyente ahí, dirían, no, pues es que si tú dejas que la Suprema Corte juzgue una reforma constitucional, estás poniendo a la Suprema Corte por encima del poder reformador. Pero lo contrario es igual de peligroso. O sea, si tú pusieras, en cierto sentido, al poder reformador por encima de que la Corte pueda o no
adjudicar una disputa en torno a una reforma, pues también lo estás poniendo por encima. Y lo que hace funcionar una democracia constitucional es que ningún poder pueda actuar por fuera o por encima de lo que establece la Constitución. Ahora, Vanessa, una Constitución lo que refleja es una serie de valores, de principios fundamentales de esa sociedad, ¿no? Tanto en materia de derechos humanos como en materia de organización del gobierno, ¿no? Y en materia de organización del gobierno está la división de poderes, ¿no? Está el tema de la no reelección del Ejecutivo, que es algo muy importante para los mexicanos. En fin, son esos valores que nos da nuestra historia. La pregunta es quién define esos valores, claro, ¿no? Aquí se nos plantea una disyuntiva: ¿contrapesos o supremacía constitucional? Supremacía del poder reformador, ¿no? Más pues bien. Que básicamente es el que reforma la Constitución, aunque no sea el reformador o el poder de creación originario. Considero que es una falsa disyuntiva porque no son conceptos que se excluyen, sino que son interdependientes, están entrelazados. Sí. Es la Constitución precisamente la que da origen a los contrapesos, porque no solo la Constitución contiene valores, contiene también la estructura orgánica del Estado. Dice quién es el Ejecutivo. Con base a valores. Claro, pero no solamente son valores, vaya, es una estructura orgánica perfectamente delimitada. ¿Quién es el Ejecutivo? ¿Quién puede serlo? ¿Cuántas personas integran el Legislativo? ¿Quién es el Poder Judicial? Eso por un lado, vaya, no hay contrapesos si no los establece la Constitución. Entonces, por eso están interconectados. Segundo, también la Constitución es la que le dice a cada uno de los contrapesos cómo es que puede ejercer su función como contrapeso. Específicamente hablando del Poder Judicial, le dice: tú tienes el amparo, tú tienes la controversia constitucional, tú tienes la acción de inconstitucionalidad, pero hoy día no le da ninguna facultad para revisar una reforma constitucional. Y tercero, que la Constitución es el parámetro mismo de revisión constitucional. Algo es constitucional o no, y parece un trabalenguas, pero particularmente en función de lo que dice la propia Constitución. Pero a veces, a veces hay silencios o hasta contradicciones en esa... Claro, pero vaya, es la Constitución el instructivo de los demás poderes, no a partir de su idea de Estado, sino de lo que se determinó en el legislativo, que es el Estado mexicano. La forma que tenemos para proteger la Constitución es precisamente haberlo hecho una norma rígida, es decir, se requiere un procedimiento de reforma diferente al que una ley normal. Necesitas mayoría calificada en Senado, mayoría calificada en diputados y más de la mitad de los congresos locales. Es verdad que en otros países es posible revisar que la reforma constitucional sea acorde a estos valores constitucionales. En México, particularmente hablando de la reforma judicial, no es posible por dos razones, y lo hemos hablado aquí antes. Primero, por los precedentes jurisdiccionales, que podemos hablar ahora de cómo sucedió con la prisión preventiva oficiosa, en donde la mayoría de los ministros que hoy conforman la Corte dijeron: no tenemos facultades para arrancar hojas de la Constitución. Y dos, y este es el argumento pues, que me parece insalvable, son jueces y parte. No tenemos ni mecanismos jurisdiccionales, ni personas que puedan hoy determinar si una reforma constitucional es o no legal. A mí lo que me parece muy interesante, regreso al tema, Melissa, de los valores, porque hay países donde no hay constitución escrita, ¿no? Hay lo que se llama la constitución viva. Sí. Obviamente en la tradición muy británica, ¿no? Muy del Reino Unido. Pienso, por ejemplo, en el caso de Israel, donde también el Ejecutivo quería hacer una reforma profunda al judicial y no hay constitución. Entonces ahí lo que se necesita incluso es una mayoría simple del Parlamento para cambiar esas reglas. Pero esas reglas están embebidas, digamos, ¿no? O sea, en las sociedades, claro, son intocables. Exacto, ¿no? Entonces otra vez regresamos al tema de quién define esos valores al final del día, ¿no? Claro, a ver, creo que es muy importante situarnos en dónde estamos ahorita, qué fue lo que se aprobó y las implicaciones que esto tiene. Porque creo que no todas las personas que te sintonizan son abogadas, son abogados, y creo que es muy importante explicar las razones de por qué esto nos impacta a todas las personas, independientemente de si están a favor o si están en contra de la reforma al Poder Judicial. Que sabemos que de ahí viene, pero creo que es muy importante explicar que esto trasciende y va más allá de eso.
La reforma que se está proponiendo son la modificación al artículo 105, artículo 7 constitucional, y en ambos artículos lo que se señala es que precisamente se tienden las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, y lo que se señala es que no se podrá revisar las modificaciones que se hagan a la reforma a través de estos controles. Sí. Pero también se señala que mediante juicio de amparo tampoco se va a realizar. Pero ojo, además se señala que no se podrán dar efectos generales a los amparos que se presenten que vayan en contra de normas generales. Y aquí esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque muchos de los avances que se han logrado en materia de derechos humanos en nuestro país ha sido también, por supuesto, gracias a muchos litigios que ha llevado defensores de derechos humanos, activistas y la sociedad civil, y en donde se han concedido los efectos generales. La interrupción al embarazo. Por supuesto. La legalización de la marihuana. Muchos de los avances que se han logrado en nuestro país, por supuesto que han sido también gracias a los efectos generales, que esto, lo que se ha logrado ha sido una flexibilización del principio de relatividad de las sentencias. ¿Qué significa esto? Que no únicamente se ampara a las personas quejosas, sino también a todas las personas que podrían llegar a ser afectadas. Y esto ha sido crucial y sumamente importante, porque todos sabemos lo complicado que es poder presentar una demanda de amparo. Sí, ¿no? sí. Lo costoso que puede llegar a ser por términos indirectos, ¿no? El transporte, conseguir una abogada, un abogado que sea especialista en amparo, es carísimo. Entonces aquí también hay que poner atención, porque sí se está afectando también a la población de manera generalizada. Ahora, regresando a esto, por supuesto que la Constitución prevé precisamente, pues sí, como tú mencionas, los principios, los valores que rigen a nuestra sociedad mexicana, a nuestra democracia constitucional. Pero también me parece que es muy importante recordar que a raíz de la reforma del 2011 y a raíz también de los distintos precedentes de la Corte, aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos pasan a formar parte de la Constitución. Entonces, no solamente estamos hablando de la posibilidad de un control de constitucionalidad, también de un control de convencionalidad. Que, por cierto, lo querían quitar, también es. Que hay que recordar que eso también fue algo... Se atrevieron a ponerlo por escrito. Que eso es muy preocupante. A mí eso es algo que me preocupa. El mero hecho de que se haya señalado como una posibilidad preocupa sobremanera, porque entonces habla también de una pobre técnica legislativa, ¿no? El hecho de que se esté presentando siquiera habla de una posibilidad de un retroceso. Aplaudo, por supuesto, que se haya bajado, porque eso sí habría sido sumamente peligroso. Pero sí creo que es muy importante recordar que esto va más allá de si estamos a favor de la reforma al Poder Judicial o no. Esto es algo que podría impactar a todas las personas y de manera, yo siempre lo digo cada que me invitas, siempre hay que recordar el efecto diferenciado que este tipo de reformas pueden tener en las comunidades que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sí. Un poco el mensaje, Carlos, es pues yo soy la Constitución, ¿no? Esta mayoría de Morena, que yo sí creo que es legal, porque muchos dicen es ilegal porque se formó a través de... Yo creo que es legal, además, por decisión del tribunal. Si vamos a creer en las sentencias de los jueces, pues los jueces le dieron la razón. Entonces, es una mayoría, es legal. Correcto. Y están diciendo, nosotros podemos hacer con la Constitución lo que se nos pegue la gana, porque en el fondo, ha hablado el pueblo de México, nos ha apoyado y tenemos esos números para cambiarlo. Y del otro lado, pues hay la idea de, oye, no, perdón, espérate, ¿no? O sea, sí debe de haber alguien que proteja por lo menos los derechos de las minorías, porque... eso es fundamental en los valores. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto de los derechos de las minorías, Carlos. Mira, yo lo pondría así. El hecho de que una coalición política tenga todo el poder que hace falta para poder reformar la Constitución no significa que ese poder no tenga límites. En efecto, como dices, tienen todo el poder para reformar la Constitución. Sí. Pero ese no es un poder ilimitado. Y ahí es para mí donde está el aspecto autoritario del asunto, porque democracia en efecto es gobierno de la mayoría. Y esto ya lo dije aquí una vez, poder sin límites es autoritarismo. Y aquí es donde yo veo que en nombre de la mayoría están tratando de tirar abajo cualquier limitación a su poder. Y eso implica, pues sí, darle al traste al sistema constitucional. Yo creo que de entrada... Ahora, eso no dice la Constitución, Carlos. Eso no dice la Constitución. No, pero los límites los establece la Constitución. Y los límites que no establece la Constitución son susceptibles de ser interpretados. Hay dos grandes vías para el cambio legal en México. Las ha habido durante las últimas décadas. Una es la vía, digamos, legislativa, del cambio legislativo, y la otra es la vía jurisdiccional.
la vía del cambio en la interpretación de las leyes, como que de estos pronto amparos, amplía derechos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el poder que tiene la facultad de interpretar la Constitución? La Suprema Corte, que es nuestro Tribunal Constitucional. Estamos en una crisis constitucional porque en efecto ahorita pues, le toca ser juez y parte. Pero incluso a pesar de ese problema que es real, la solución no es que entonces otro de los poderes de la Unión, que también está metido en la disputa, le diga al poder que tiene constitucionalmente la facultad de interpretar, ya no puedes interpretar. Esa decisión es susceptible de ser interpretada. Es que ahí está el tema. Aquí daríamos un paso más allá, que es el de la política judicial. Sí. Porque aquí, pues claramente la Suprema Corte queda en una posición dificilísima, porque por un lado, bueno, pues podría ser una interpretación muy ambiciosa, muy agresiva, que sería muy polémica, de meterse a decir, pues va para atrás la reforma, sea por procedimiento o por forma, da igual. Pero, ¿y qué pasa si los demás poderes deciden no obedecerla? Claro. ¿No? O sea, ese ya sería, digamos, la cumbre de la crisis constitucional, que podría pasar. Creo que estamos ya saturados de señales de que eso va a pasar si la Corte va en esa dirección. Pero si la Corte no va en esa dirección, la Corte simplemente baja cabeza y acata, pues también estamos en una situación cúspide de la crisis constitucional, porque eso significa que el poder reformador pasó por encima del poder que tiene la facultad de revisar la Constitución. Es que, digo, se ha dicho mucho, se han puesto ejemplos que si podría hacerse la esclavitud, legalizarse la esclavitud, si se podría establecer de nuevo la tortura, la pena capital. Son infinitos los casos hipotéticos que pueden ocurrir. Uno de ellos, que se ha hablado poco, por cierto, es ¿qué tal si las mayorías deciden ya no respetar el derecho a la propiedad? ¿No? Porque la gran mayoría de la gente no tiene propiedades. Y dicen, pues vamos a que ya no haya propiedad, vamos a redistribuir las propiedades que existen, ¿no? Si una persona tiene 5 casas, nada más tiene derecho a 1 y va a tener que deshacerse de las 4 casas. Y lo vamos a poner en la Constitución. Y de acuerdo a esto no hay límites para que esa minoría que tiene propiedades pueda defenderse. Ese tipo de argumentación se llama reducción al absurdo, en donde uno... ¿Por qué reducción al absurdo? Porque uno lleva un argumento al absurdo para ridiculizar la posición inicial. Y lo que te digo es, esos escenarios... ¿Es posible ese escenario o no? Claro que son posibles, pero eso me parece que no sería viable que fuera implementada la Constitución, porque difícilmente recibiría el respaldo popular. Lo cierto, y por eso es absurda. No es cierto, al revés, a lo mejor muchas, o sea, bueno, si les dice a la gente, mañana vamos a redistribuir todo y vamos a darte propiedades, etcétera, pues la gente... En ese escenario podríamos platicarlo. Lo cierto es que hoy existe una reforma que sí está ampliamente respaldada por un proyecto político que está ampliamente respaldada por un entusiasmo popular innegable. Ahora, respecto a la reforma reciente de la supremacía del poder reformador, yo no estoy de acuerdo por varias razones. Uno, creo que no era necesaria porque la reforma judicial no corre ningún riesgo por las razones que ya he mencionado. Okay. Inclusive creo que no corre ningún riesgo en materia de inconvencionalidad, es decir, que la Corte Interamericana nos diga que es violatoria de derechos humanos, no solo porque no me queda Pero claro entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron, pues? Yo creo que el Poder Judicial, con este tipo de tretas, los orilló a eso, que me pareció una terrible solución, inclusive una reforma que está muy mal implementada en términos legislativos. Uno de sus transitorios invita a pensar que esta reforma puede ser aplicable a la reforma judicial cuando es claramente un hecho pasado. Pues uno de los principios constitucionales es la imposibilidad de aplicar retroactivamente la reforma. También al parecer se chutaron la retroactividad, ¿no? Como principio del derecho. En uno de los transitorios. Eso yo creo que sí podría ser analizado por inconstitucional, porque tú no puedes hacer eso. Entonces, ¿sí se puede revisar una reforma de la Constitución? Yo creo que sí. De nuevo, yo creo que en términos legales sí es posible. Esta reforma en lo especial no se puede porque son juez y parte, porque no tenemos quien la revise. Si pensamos en la reforma del Poder Judicial de Cedillo, por ejemplo, sus principales argumentos para incluir los transitorios, que revocaban a todos los mandamientos de los ministros, y
los quitaba un día después de que entraba en vigor la reforma. A mí me parecía que esa era la mejor solución, porque entonces no te metes a discutir quién es el que tiene que analizar la legalidad de la misma. Y yo creo que esa solución era mucho mejor, y Morena hoy todavía tiene el camino abierto para eso, porque puede modificar transitorios de su reforma judicial y chutarse mañana a todos los ministros. Es que Vanessa tiene el camino abierto para lo que quieran. Ese es el mensaje que nos están enviando. Claro, pero... El mensaje es que la Constitución es nuestra. Y nosotros vamos a hacer de la Constitución lo que se nos pegue la gana. Y por eso a mí no me gustó la reforma. Yo creo que sí hay aspectos de reformas constitucionales que deberían ser revisables, incluyendo la prisión preventiva oficiosa, no esta reforma. Entonces creo que hubo un error de excesos de ambas partes que nos llevaron a esta última reforma. Pero fíjense indeseable. en lo que acabamos en el argumento. Yo pienso que esto, pero esto no. Y el otro va a decir, no, pues yo pienso que esto, pero esto no. Entonces acaba siendo una guía, un faro la Constitución, Melissa. A ver, creo que algo que tenemos que tener todas las personas clara es que la Constitución no es de Morena, la Constitución no es del PRI, no es del PAN, no es de MC, la Constitución es de todas las personas no es cierto mexicanas. eso ya. Sí eso ya no es cierto, sí Melissa. lo es. Perdóname, eso ya no es cierto. Discúlpame, Leo, pero sí A lo ver, es. bueno. Sí lo es. La Constitución es de todas las personas y te lo puedo seguir afirmando al grado que aun cuando estaban en paro el Poder Judicial, nosotras, yo en lo particular, seguí presentando juicios de amparo, seguí pidiendo suspensiones y se me respetaban. Sí. ¿No? Ahora, yo puedo coincidir con lo que dice Vanessa en el sentido de que tanto el Poder Judicial se excedió con ciertas suspensiones, porque yo no estoy de acuerdo con la argumentación jurídica que se presentó en las suspensiones, pero yo estoy en contra también de que se hayan desacatado estas suspensiones, porque las sentencias se recurren si no estás de acuerdo y se ganan en tribunales. Ahora, independientemente de si estamos a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial, yo de nuevo quiero centrarme a lo que implica esta posible modificación a nuestro artículo 105 y 107. ¿Por qué? Porque hasta la fecha esta Constitución es de las 4 personas que estamos aquí y tenemos que seguir peleando porque se respete esa Constitución. La posibilidad, que se nos cierre siquiera la posibilidad de poder impugnar alguna reforma a la Constitución nos afecta a todas las personas, nos afecta porque entonces no vamos a tener una vía para señalar que estamos ante una situación que nos está violando nuestros derechos humanos. Por eso existe la posibilidad del 33%, ya sea del Senado, de los diputados. ¿Ya no? Todavía no se aprueba. Bueno. Todavía no se aprueba. Está por aprobarse. Y si se logró bajar la propuesta del artículo primero, yo soy una optimista empedernida. A ver, Melissa, déjame. Me dicen que es llevarlo al ridículo el argumento, Absurdo. pero al absurdo. Pero a ver, mañana no le gusta al gobierno de Morena las demandas que presenta la abogada Melissa Ayala, y en la Constitución prohíbe que Melissa Ayala presente juicios a favor de sus clientes. Eso es ¿Quién le puede decir que no? Es inconstitucional. ¿No? Ya no, o sea, ¿de quién es la Constitución? Pero recordemos, de Morena, y Morena puede, claro, viola el principio de la generalidad de la ley. Claro, pero ya pueden hacer lo que se les pegue la gana con la Constitución, hombre. Existen límites, aun cuando no sean nacionales. No hay límites. Formamos parte de un sistema interamericano. Hasta el momento en donde México no se salga del sistema interamericano. ¿Qué era lo que querían? Era una forma indirecta de realizarlo, sí, pero no se hizo. Bueno, pero ya avisaron que si se les antoja lo van a hacer. Pero hasta el momento seguimos formando parte del sistema interamericano, y hasta que nosotros no dejemos de formar parte de ese sistema y no dejemos de formar parte también de los tratados internacionales, porque a ver, creo que esto es algo bien importante. El hecho de que México forme parte de un tratado internacional también fue derivado a que un Congreso lo acató y dijo, sí quiero formar parte, y van a formar parte estos derechos humanos de mi marco constitucional. Sí. Yo lo que creo que tenemos que señalar, y tenemos también como gremio de abogadas, de abogados, es explicar por qué esto es una aberración, por qué esto es tan problemático, por qué el mero hecho de que me impongas en el segundo transitorio la posibilidad de la retroactividad nos afecta a todas y a todos. Pues sí. ¿No? La retroactividad y la generalidad. Yo soy déjame ser pesimista de esta mesa. La Constitución dejó de ser de todos nosotros y pasó a ser un instrumento de control político de Morena. Yo así lo veo como politólogo, no como abogado.
Ahora, creo mañana que también... mañana pueden decir se acabó la hora de opinar, mañana pueden decir se acabó la propiedad privada, mañana pueden hacer lo que se les pegue la gana. Ese es el mensaje que están mandando. Ahora, yo lo que creo también muy importante de señalar es que también existen principios que, digo, a ver, en otras latitudes se conocen como normas pétreas, ¿no? Como aquellas cuestiones que son intocables. Sí. Y podríamos llegar a hacer una interpretación en donde se señala... ¿Quién? La Corte. La Corte. La Corte va a estar impedida ya de eso. Ahora, creo que es importante revisar... ¿Cómo no? Dame un segundo, Leo. Sí. Creo que es importante también señalar que han existido precedentes en donde la Corte ha dicho que sí existen ciertos límites dentro de las reformas constitucionales. Melissa, no vas a poder meter una demanda en la Suprema Corte contra reformas a la Constitución. Sí. ¿Cómo lo vas a poder argumentar si no te van a... esto no procede. Perdón, pero aquí la Constitución dice que no se puede... No estamos hacia allá vamos. Yo no creo que vayamos. No se va a poder revisar lo que haga el poder reformador de la Constitución. Ahí estábamos. El Poder Judicial ya ha dicho que ellos mismos no podían reformar la Constitución. Bueno, pero ahora en la Constitución dice que no pueden presentar, no puede recurrirse en un juicio a reformas a la Constitución. Ni amparo, ni controversia, ni acción de inconstitucionalidad. Pero ojo, hasta el momento en que eso no se apruebe, todavía no estamos ahí. Y ojo, pero hacia allá vamos. Esa reforma podría llegar a ser recurrida. Por supuesto. ¿Por quién? Por, la ciudadanía, por acciones de inconstitucionalidad. ¿Pero quién resuelve? No pasa. A ver, aquí la el sistema interamericano es un chiste. Nosotros lo hemos venido ignorando por años. Yo creo que siguen habiendo vías. Hasta que no se ignore, pues existe esa posibilidad. Bueno, pero ya lo ignoramos. Pero ya, va a ocurrir. Yo creo que se va a cambiar la Constitución. Y otra vez regreso. La Constitución dejó de ser un guía, un faro de valores democráticos para pasar a ser un instrumento de control político de Morena y sus aliados. Eso es lo que yo pienso, Carlos, pero nos queda una última ronda, 30 segundos cada uno. Bueno, yo me quedo con, digamos, si el principio de no retroactividad de la ley es susceptible de ser controvertido, digamos, en defensa de ese principio por esta reforma, entonces quiere decir que sí hay maneras de controvertir. ¿A quién le toca adjudicar cuáles son las maneras en las que se puede controvertir una reforma constitucional? No, a la Suprema Corte, aunque sea juez y parte. Es lo que dice la Constitución. Ya la Constitución no va a decir eso. Bueno, mientras la Corte no diga que si la Constitución dice eso no es inconstitucional, es susceptible de ser controvertido. La Corte puede decir en el extremo, sí tiene razón Carlos Bravo, y el Leo, legislativo... ya interrumpiste muchísimo a Melissa. Estás repitiendo el argumento. Deja de necear. A ver, no, estoy neceando porque estoy preocupado, El punto es que no estamos ahí, porque la Corte todavía puede decir que no. Tú estás diciendo, no importa si la Corte dice que no le van a pasar por encima. Bueno, entonces que cada poder se haga responsable de lo que hace. La reforma no la hizo el Poder Judicial, la hizo el Poder Legislativo. Los jueces reaccionaron quizás de manera excesiva o torpe, perfecto, que los jueces se hagan responsables. Si se presenta ante la Suprema Corte una controversia, una acción, cualquier recurso que quiera echar atrás esta reforma, le toca a la Corte adjudicar. Si la Corte adjudica a favor o en contra, será responsable. Lo que hagan los demás poderes en consecuencia será responsabilidad de ellos. Mi único punto es que la responsabilidad será de ellos, pero el legislativo dirá, mira, aquí está la nueva Constitución que dice que tú no puedes hacer esto. Entonces ya no estamos ahí ya no tenemos un escenario de crisis, sino de fractura constitucional. A ver. Por eso yo regreso a lo que señalaba originalmente. Lo que le señala al contrapeso cómo debe funcionar, el parámetro de legalidad, es la Constitución misma. Y la Constitución misma no es que sea de Morena. La Constitución y el proyecto político que le está transformando es de 36 millones de mexicanos. No es de Morena, sino una instrumentalización de una propuesta de campaña que fue perfectamente clara y que los jueces no dejaron que se implementara. Hay que entender el contrapeso. A ver, el Poder Judicial, los contrapesos no son la oposición, no les toca hacer la chamba del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Esa es obligación de los partidos políticos. Sí. La obligación de los contrapesos es proteger el marco legal. La función del Poder Judicial,
le hace jueces a Suprema Corte es proteger lo que hoy dice la Constitución. Y el origen de todo esto fue precisamente que ese Poder Judicial violó lo que dice la Constitución, violó lo que dice la Ley de Amparo. Viene sentido, por eso estamos en este escenario. Yo digo que es sintomático de cómo estaba funcionando el Poder Judicial, todo lo que ahora está ocurriendo, no solo porque han estado actuando ilegalmente en beneficio de sus propios privilegios, sino también porque entendemos que el Poder Judicial no tiene contrapeso. Si al Poder Judicial se le ocurre actuar ilegalmente, no hay nada que hacer al respecto. Habla Melissa de la revisión de los recursos judiciales, pero esa revisión, como se ha dicho ad nauseam, la iban a revisar los propios desahuciados. Sí hay un medio contrapeso había, que era el juicio político de los ministros de la Corte, ¿no? Bueno, pero pues está el Consejo de que la ya jugó Judicatura. Morena. y por cierto, también tiene otro muy importante poder la legislatura sobre el Poder Judicial, que es el dinero. La bolsa. La bolsa. Los pueden dejar sin dinero, ¿eh? Los pueden dejar sin dinero. Pero en fin, pero esa es parte del contrapeso. Melissa, 30 segundos. Creo que es muy sintomático de lo que estamos viviendo, el que se logre siquiera presentar una reforma como la que estamos viendo. Creo que el mero hecho de que se haya hablado de modificar el artículo primero constitucional para, como tú mencionabas, sacarnos del sistema interamericano es desastroso, y que el que se haya bajado y hayamos aplaudido eso, me parece que también señala pues este problema ya en donde tenemos la vara muy bajita, ¿no? Y de nuevo, creo que hay que recordar que esta reforma o esta posible reforma del 105 y 107 constitucional va más allá de la reforma al Poder Judicial. El hecho de que se apruebe esto nos afecta a todas y a todos, y creo que es una traición al propio movimiento que fue respaldado, yo no voy a negarlo, por muchísimas mexicanas y mexicanos, pero que esto se pase es una traición al movimiento. ¿Por qué? Porque esto va a afectar precisamente a quien más quieren proteger, a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Necesitamos que se tomen en serio el derecho, que dejen de lado la política y que los tres poderes, yo no voy a hablar solamente del legislativo, no voy a hablar del judicial, voy a hablar de los tres poderes, que los tres poderes se tomen en serio el derecho y dejen de fuera la política cuando tiene que estar fuera la política. Muy bien. Pues muchas gracias. Les pido una disculpa por el naneseo, pero yo es que estoy muy preocupado. Realmente yo sí estoy muy preocupado porque sí veo en esto la parte más política que jurídica, y lo que veo sí es un intento de arrollar políticamente a las minorías. Pero bueno, es parte del debate. Gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias. Melissa, gracias por venir. No, feliz. Vanessa, muchas gracias. Encantada, Leo. Y viene ahora Valeria Moy y Fernanda García. Va a ver usted el estudio que presentaron impresionante sobre las mujeres en las empresas, la brecha salarial, la participación de las mujeres en los consejos de administración, en fin, y qué se puede hacer para corregir esta situación. Regresamos en un momento más.